corresponde ahora el punto de la ejecución del plan de la economía en el primer semestre del 2015 y para ello cedo la palabra al compañero diputado Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación. Permiso, Lazo, para empezar. Bueno, vamos a dar un informe del comportamiento de la economía en el primer semestre. Y en algunas categorías del plan, el estimado del año. Es lo que vamos a hacer. Y también durante el informe voy a aprovechar para explicar algunas modificaciones que le estamos haciendo al sistema de planificación. Y también voy a aprovechar para hacer algunos comentarios de algunos temas que se discutieron cuando la ministra de Finanzas explicó la liquidación del presupuesto. Es decir, esa es la idea, más o menos. Cierra el semestre, dentro del informe algunas categorías del estimado del año, algunos comentarios sobre las transformaciones del sistema de planificación y algunas aclaraciones o comentarios de lo que se dijo en la discusión de la liquidación del presupuesto. Adelante. Bueno, el Producto Interno Bruto crece en el semestre un 4,7. Este es un dato que ya es público, salió en la prensa después que se discutió en el Consejo de Ministros. El equilibrio financiero es adecuado. El presupuesto del Estado disminuirá el déficit en operaciones corrientes. Se disminuye también el déficit fiscal y se disminuye también el financiamiento total de lo que hacía falta para financiar el presupuesto del Estado en el orden de 2.000 millones de pesos. Voy aquí a aclarar varias cosas. Esta intervención nos permite no tener que hablar del presupuesto al final. El presupuesto del Estado, como se vio hoy por la mañana y lo explicó la ministra de Finanzas, pero yo creo que es bueno que se entienda, tiene partidas de ingresos y partidas de gastos. Y ese resultado, si es negativo, el presupuesto es deficitario. Y si la relación entre los ingresos y los gastos es positivo, entonces el presupuesto tiene superávit. Hemos hablado en otros momentos de esos términos. Ahora, al interior del presupuesto también hay normas que hay que cumplir. El presupuesto tiene la cuenta corriente y tiene la cuenta de capital. La cuenta corriente es la relación que hay entre los gastos, los ingresos corrientes, es decir, los propios del año, y los gastos propios del año. No incluye el gasto de las inversiones. No incluye el gasto de las inversiones. Si la cuenta corriente del presupuesto es deficitaria, entonces gastamos más que los que generamos. Esto quiere decir que fue lo que informó la ministra de Finanzas en la liquidación del presupuesto. En la liquidación del presupuesto del año pasado, no solo disminuyó el déficit del presupuesto, sino que el saldo de la cuenta corriente no fue deficitario. Y fue deficitario la relación ingresos-gastos cuando a los gastos corrientes usted le sume los gastos de capital, es decir, las inversiones. Y tener déficit en el presupuesto total, porque lo que lo vira déficit son los gastos de capital, es decir, las inversiones. Si el proceso inversionista es eficiente y rinde, no tiene problema, porque usted está financiando hoy una capacidad productiva que le va a generar riqueza en el futuro. Lo que no es bueno es constantemente que el déficit del presupuesto total esté motivado por el gasto de la cuenta corriente, porque estaríamos gastando lo que no somos capaces de generar. Eso es bueno entenderlo. Y el otro tema que una vez más yo creo que lo tenemos que seguir entendiendo es que el déficit del presupuesto hay que financiarlo. Usted no puede tener un presupuesto con déficit, lo tiene que financiar. Y todo el financiamiento que el Estado pida para cubrir los déficits presupuestarios es lo que se llama deuda pública. Entonces, si usted tiene deuda pública, ahora voy a decir otro concepto, y toda la deuda pública que usted asuma, que es préstamo para cubrir los déficits presupuestarios, tienen que tener compromisos de devolución en el tiempo.
Entonces, todos los años, ahora la economía, ¿qué tiene que hacer la economía? Tiene que ser capaz de generar riqueza para cubrir los déficits de cuenta corriente, más financiar el déficit total del presupuesto, y si el déficit y si el presupuesto en su totalidad es deficitario, también tiene que salir a buscar financiamiento para financiar los compromisos de deuda pública de periodos anteriores que caen ese año. Porque usted dice, yo tengo una deuda pública hoy y la pongo a pagar en 20 años, pero mañana le cae un tramo, otro tramo. Y si el presupuesto es deficitario, entonces tiene que salir a buscar más financiamiento, porque sí, una cosa es el déficit del presupuesto y otra cosa es el financiamiento global que hace falta. Eso tenemos que entenderlo bien. Eso significa que si usted en un año tiene déficit en el presupuesto, tiene que pedir dinero para financiar ese gasto. Y si cuando cae la deuda pública el año corriente también tiene déficit, entonces tiene que volver, tuvo que pedir financiamiento aquí para gastar y aquí tiene que pedir financiamiento para devolver la deuda. Por eso hay límites bien claros del tamaño de las deudas públicas. Se habla que la deuda pública no debe ser más grande que el 40, 42, 45% del Producto Interno Bruto. No hay normas específicas, pero sí hay que cuidar el tamaño de la deuda pública. Por tanto, no se trata solo de tener déficit en el presupuesto y buscarle un financiamiento. Se trata también de ver cuál es la magnitud de esos déficits y cuál es el tamaño de la deuda pública que podamos tener. Entonces, en la liquidación de este año, que fue lo que se discutió, la cuenta de operaciones no tuvo déficit. Y en el estimado del año se está estimando un déficit en la cuenta corriente, pero más pequeño que el planificado. Por tanto, el déficit total del presupuesto más el financiamiento que hay que coger para pagar la deuda pública va a ser más chiquito. Y de eso después me voy a referir con un poco más calma. Fíjense que aquí estamos hablando de equilibrio financiero. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es hasta dónde el déficit, el financiamiento, el déficit presupuestario influye en el equilibrio financiero. ¿De qué tamaño es el déficit más grande que se porta la economía cubana? Todas esas cuentas las estamos aprendiendo a sacar. En periodos anteriores no las usábamos. Por eso decía que hay normas del tamaño de la deuda pública. Nosotros debemos mantenernos una deuda pública que esté en el entorno del 40, el 45% del PIB. Y es bueno entenderlo. Seguimos. En términos de inflación, se mantiene lo que habíamos previsto. La inflación se va a mantener entre el 3 y el 3,5%. Y la técnica que se utiliza para medir la inflación es una cosa que se llama IPC, Índice de Precio al Consumidor, que mide la dinámica de los crecimientos de los precios minoristas. Y eso se va a medir va a estar en un rango entre el 3 y el 3,5%, como lo habíamos previsto. Los servicios sociales se mantienen según lo previsto en el plan. Y la importación de alimentos será ligeramente inferior a lo que planificamos, porque hay una tendencia en estos momentos a la baja en algunos alimentos que está motivado en la fundamental por la tendencia a la baja de los combustibles, que no tiene reflejo de inmediato, pero cuando pasa un periodo de tiempo ya va teniendo reflejo en algunos precios en el mercado mundial. Realmente hay una tendencia también en los metales a la baja de los precios en el mercado mundial y es un momento que tenemos que aprovechar. Y aprovechar toda la eficiencia del comercio exterior. Digo esto porque nosotros para poder crecer un peso de PIB siempre tienen que crecer las importaciones. No somos un país de grandes recursos naturales y para que la industria manufacturera trabaje siempre hay que importar. En términos de intensidad energética se va a producir un ligero deterioro de lo que habíamos previsto. Habíamos previsto gastar 92,6 toneladas por millón de pesos de PIB. Y aquí no influyen los precios porque esta tonelada es combustible convencional en términos físicos. Y como dije, habíamos previsto 92,6 toneladas por millón de pesos de PIB y vamos a gastar 93,4. Ese 93,4 también es muy eficiente. Todo lo que dé por debajo de 1 da eficiente en términos de índice. Pero es un poquito menos eficiente que lo que previmos. Todo depende de cómo se comporte la economía de aquí al final del año. Si la economía se comporta aquí al final del año de manera similar al primer semestre, entonces, y la producción de riqueza y los niveles de actividad fueran más grandes, entonces la eficiencia energética también aumenta. En el término de las transportaciones de carga,
se incumple en 700.000 toneladas en el semestre y en el año, como dije que había algunas categorías que sí me iba a referir al año, hay un incumplimiento de 1.900.000 toneladas, casi 2 millones de toneladas menos. Ha existido muchos problemas con el tema de la transportación de las cargas, a lo cual me referiré más adelante cuando hable de la balanza de carga del país y las medidas que se han tomado. La transportación nacional de pasajeros se debe sobrecumplir. Esto puede sonar un poco raro por todos los problemas que tiene el transporte, pero crece y se sobrecumple, pero aún no se satisfacen todas las necesidades que tenemos. En el caso de las inversiones, estamos calculando que el plan del año se cumpla aproximadamente en el 93%, después me voy a referir a ello también, y la circulación mercantil minorista total en ambas monedas se sobrecumple. Lo digo esto a modo de resumen, que son los principales resultados, después explicaré en detalle algunas cosas. Empleo y salario, se estima un decrecimiento de la ocupación muy pequeño, y a nivel global la productividad alcanza los niveles previstos en el plan y la correlación salario medio-productividad muestra cierto deterioro, bien pequeño, no un deterioro grande, un deterioro pequeño. Esto es el resultado del sector presupuestado más la actividad empresarial. En la actividad empresarial se está comportando como lo previsto, pero recuerden que en este año en el sector presupuestado tenemos el incremento de salario de los médicos desde enero hasta diciembre, que el año pasado no fue el año completo. Y eso, también cuando veamos esa categoría en adelante, me voy a referir a lo que debemos hacer fundamentalmente en el sistema empresarial. El sistema empresarial, la productividad y el salario medio mantienen los crecimientos con una correlación favorable, y el gasto de salario por peso de valor agregado se mantiene en los índices planificados. Cuando caigamos después en el sistema empresarial me voy a referir a lo que se discutió aquí con las empresas con pérdidas. Y lo que se dijo que se está haciendo en algunos sectores, todo eso es verdad, pero también vamos a recordar aquí en la Asamblea que el tema está en que la relación del sistema empresarial con el presupuesto ya lo hemos cambiado. Y después me voy a referir qué retienen las empresas, qué viene para el presupuesto. Las reglas de juego cambiaron, pero bueno, no quiero adelantar eso aquí, lo voy a dejar al final cuando hablemos del sistema empresarial. Seguimos. Yo dije que también iba a aprovechar el informe para hacer algunas explicaciones de las modificaciones que estamos haciendo en la planificación. Recuerden que hay un lineamiento que dice que la planificación se debe transformar en sus aspectos metodológicos, conceptuales y de control. Bueno, y eso ahí hay que hacerlo. Eso no es solo decirlo, si tú lo dices y no lo haces, no pasa de ser una letra escrita, ¿no? Entonces, es importante lo siguiente, hemos definido en el Ministerio de Economía 10 balances principales para lograr los equilibrios macroeconómicos. Yo insisto en lo siguiente, la planificación es ante todo equilibrio macroeconómico y proyección de desarrollo. Esa es la tarea más importante del sistema de planificación. Equilibrio macroeconómico y proyección de desarrollo. Y también es verdad que la planificación en el corto plazo tiene que buscar un equilibrio en lo que me está pidiendo la economía y lo que el país tiene. Pero si usted se pasa todo el tiempo en eso, es lo que decimos, que te pasa la vida repartiendo. Eso hay que hacerlo, pero todo depende del tiempo que usted le dedique a la proyección de desarrollo y el tiempo que usted le dedique en el corto plazo a hacerlo. Recuerden que también estamos trabajando en el programa de desarrollo hasta el 2030. Ahora, estos 10 balances cambian un poquito los conceptos de planificación que hemos estado trabajando. En primer lugar, y voy a empezar de abajo hacia arriba, o me voy a referir al 10, y ese balance es el presupuesto del Estado. Nosotros a veces decimos que hay mejor coordinación entre el presupuesto del Estado y el plan. Y ahora lo que tenemos que decir es lo siguiente, es que el presupuesto del Estado es parte del diseño del plan de la economía por un año. Es una ecuación del plan. Estos que están aquí son las 10 ecuaciones que le dan los equilibrios macroeconómicos a la economía. Esos 10 balances que están ahí. Y en principio, esos 10 balances para que el país tenga equilibrio macroeconómico tienen que estar equilibrados. Por eso yo digo ahorita que si el presupuesto del Estado tiene déficit, hay que financiar el déficit.
Cuando usted financia el déficit y encuentra la fuente de financiamiento para financiar el déficit del presupuesto del Estado, ya lo equilibró. Fíjense que hay países que cuando logran el financiamiento para equilibrarlo no declaran déficit. Y nosotros declaramos el déficit, lo que decimos, la fuente de financiamiento es los bonos del que habló la ministra de Finanzas. Entonces, estos 10 balances que están aquí tienen que salir desde la confección del plan equilibrados. Es el principio. Y la macroeconomía tiene que ayudar a que la micro funcione eficientemente. Durante muchos años hemos estado diciendo que hay que llegar a un equilibrio entre la macroeconomía y la microeconomía. ¿Cómo se hace también? Esta es la idea. Y es posible que en el futuro cambiemos algunos balances. Unos entran, otros se incorporan. Pero nosotros tenemos que lograr que los equilibrios macroeconómicos ordenen exactamente el funcionamiento del sistema empresarial. Con estos equilibrios macroeconómicos y un sistema empresarial con los recursos financieros que le hacen falta a tiempo y con las facultades que debe tener, que se irán dando gradualmente en la medida que sea capaz de asimilarlo, la economía debe empezar a funcionar menos administrativamente. Tendremos que dar menos reuniones para que la economía debe funcionar mejor. Un ejemplo de eso es el 4,7% del primer semestre. Se adelantó financiamiento a finales del año pasado, estos balances este año están bastante equilibrados y ha habido una respuesta del sistema empresarial. Porque además el PIB en la esfera social está como previsto en el año, no tiene crecimiento. El crecimiento ha sido en la economía real, es decir, en la producción de bienes materiales. Ese 4,7 además tiene un efecto en la calidad. Por clases de actividad, ¿cuál fue el origen del PIB? Y les adelanto que fue donde se producen los bienes materiales. Es lo que está tributando a ese crecimiento. Entonces, como hemos hablado de estos 10 balances, yo voy a coger los propios balances para ir explicando el resultado de la economía en el primer semestre. Solo quiero decir lo siguiente para que se entienda, mejor dicho, cómo es que estos 10 balances equilibrados ordenan el sistema empresarial. Miren, nosotros tenemos establecido que las inversiones en Cuba se hacen por crédito. Y una empresa propone una inversión y se le aprueba la inversión. Y con esa inversión va a un banco comercial y pide un financiamiento para ejecutar la inversión. Como norma nosotros tenemos vínculo con el banco y le decimos, el balance de las construcciones está equilibrado. Ahora, fíjense, si el balance de materiales de la construcción tiene déficit en cemento, acera, árido, no sé qué, y uno aprueba las inversiones, todo el mundo va para el banco, pide crédito y empieza a ejecutar las inversiones. Y a mitad del camino hay un grupo importante de inversiones, porque como hay un déficit de cemento, se para. Y si se para y no termina, ¿cómo produce? Y si no produce, ¿cómo tiene ingresos? Y si no tiene ingresos, ¿cómo le devuelve el financiamiento al banco? Entonces, esto no es pura teoría, esto tiene un efecto en la práctica. Nosotros tenemos que decirle al banco, evalúa la inversión que te está presentando la empresa, y lo que le garantizamos al banco es que el Ministerio de Economía en la confección del plan le dice, la inversión se puede ejecutar porque el cemento previsto, la arena, el árido, el equipamiento y el financiamiento en divisa está disponible. Le puede otorgar el financiamiento en moneda nacional. Es decir, tenemos que ir cambiando un poco el concepto de cómo hacer el plan. Ahora, estos balances que están aquí, hay algunos que exigen crear la capacidad antes y hay otros que se crea su equilibrio durante el proceso de elaboración del plan o durante el propio año. Por ejemplo, usted no puede pretender crear la capacidad constructiva para el proceso inversionista del 2016 en el propio 2016, no le da tiempo. La capacidad constructiva para el programa inversionista del año que viene tiene que estar creada desde este año. Y la capacidad de los equipos de transporte para transportar las cargas
para el año que viene tienen que crearse en lo fundamental desde este año, porque si no, desde el 1 de enero teníamos previsto que ese equipamiento estuviera aquí y no llegó. Entonces, insistir en esa idea que hay que lograr los equilibrios macroeconómicos para que ordene el funcionamiento del sistema empresarial. Y de esa forma vamos a trabajar. Bueno, adelante. Y como dije, entonces voy a usar los propios balances para dar la explicación. En términos de PIB, ya anunciamos que el semestre crece un 4,7%. Y ahí están, fíjese, el PIB usted lo calcula por origen y lo calcula por consumo y otra forma, pero fundamentalmente por origen y por consumo. La pregunta es, por clase de actividad, que el origen del PIB, ¿quién lo creó? La agricultura, la manufactura, el turismo, los hoteles, lo que sea. Y después por consumo, lo que usted genera como PIB tiene que decir cuánto lo dediqué a la inversión y cuánto lo dediqué al consumo. Son las dos maneras y eso también tiene que tener equilibrio. Aquí no estamos hablando del Producto Interno Bruto por tipos de clase de actividad. ¿Quiénes generaron la nueva riqueza en Cuba en este año o en este semestre? Bueno, la agricultura, la ganadería y la silvicultura crece un 4,8%. La industria azucarera un 22,6%, aun cuando tenga 4 empresas con pérdida, pero tiene un crecimiento importante. ¿Sí? La industria manufacturera, excepto la industria azucarera, porque la reportamos aparte, un 8,6%. La construcción un 8,7%. El comercio, la reparación de efectos personales un 6,3%. El transporte y almacenamiento y comunicaciones un 6,5%. Y la salud pública y la asistencia social un 4,6%. Fíjese que el crecimiento está fundamentalmente en la actividad de la economía real, porque cuando usted lo coge por participación, el sector social se ha venido más o menos estable y la dinámica, la participación en la creación del PIB pertenece un poco más a la economía real. ¿Qué habría que decir aquí en términos de PIB? Que hay organizaciones que aun cuando crecieron no alcanzaron los niveles productivos previstos para el semestre. Se crece, pero no cumplen el plan. Algunas organizaciones. El tema del transporte crece, pero no dio respaldo a todas las transportaciones que había que hacer. Es bueno decir que la dinámica que tenemos, pero hay cosas que se quedaron por debajo de los niveles previstos en el plan. También hay que decirlo, tendremos que esperar que avance un poco el año, porque esto es el primer semestre y un estimado de año. Entonces, en el segundo semestre pudiera haber algunos cambios. Pero lo que estoy trasladando es que hay un grupo de recursos en economía que había actividades que debieron haber crecido un poquito más, aún con el 4 y el 8% de crecimiento que tienen, como por ejemplo la industria manufacturera también. En términos de finanzas externas, habrá que decir que la balanza comercial va a cerrar con un saldo positivo, lo que inferior a lo que habíamos previsto en el plan. Y aquí están influenciando mucho los movimientos de precios en el mercado internacional. Si bajan los precios del combustible y nosotros tenemos un mecanismo de formación de precios con los servicios médicos que se exportan a Venezuela, que tienen que ver con los precios de combustible, si bajan los precios de combustible, baja el valor de la exportación de los servicios médicos. Pero no tiene un efecto negativo en la balanza de pago porque baja por arriba el ingreso, pero baja por abajo también el consumo. Eso es bueno que se entienda, por eso el saldo comercial puede ser mucho más pequeño, pero tiene que ver con lo que viene ocurriendo en el mercado mundial con los precios. Seguimos. Ahí ustedes pueden ver en el balance comercial que nosotros somos importadores de bienes y servicios. Mírenlo abajo, los 6.142, ahí va, 6.142. Importamos muchos bienes y servicios y importamos muchos bienes y pocos servicios. Y entonces en las exportaciones somos más exportaciones de bienes que de servicios, y los precios en el mercado mundial, somos más exportaciones de servicios que de bienes, y los precios en el mercado mundial tienen un efecto muy rápido en el balance comercial del país. Seguimos. Aquí es lo que expliqué de el efecto que tienen los precios y los servicios médicos que Venezuela
en este tema de las exportaciones. Adelante. Las caídas de los precios de nuestros principales rublos exportables y la devaluación de las monedas también tiene efecto en la economía nuestra, dentro de ello en el turismo también. Y este resultado sí impacta negativamente en la disponibilidad de liquidez que tiene el país. Ahí hay un hipervínculo que podemos abrir para que se vean. Bueno, aquí están por grupos empresariales y por organismos. El grupo empresarial del níquel, la última columna, es cómo se van a comportar porcentualmente las exportaciones. Miren el níquel, miren el Ministerio de Salud Pública, ya aquí sí dije que este 81,6 de Salud Pública no tiene impacto en la balanza porque baja el ingreso, pero baja también el consumo del valor de los combustibles. Pero hay un grupo de organismos, por ejemplo, como es el caso del níquel, que teníamos puesto el plan aproximadamente a $19.000 la tonelada de petróleo y está de níquel, y está entre 12 y 13.000 con una tendencia a la baja también en los últimos días. Y ahí sí tenemos afectación por las exportaciones. Y en el caso del Mintur, que se van a comportar las exportaciones al 94,5%, está influenciado fundamentalmente por el valor de las monedas en que se opera. Se han tomado un grupo de medidas, pero evidentemente, aun cuando se sobrecumplan los visitantes, en términos de ingresos nos vamos a quedar un poco por debajo por la influencia de las monedas. Ahora, el inciso B, adelante. Este es muy importante y que da mucho trabajo que nos entendamos en ocasiones. La capacidad de compra de la economía se incrementa en la medida que se ahorre por precio en los bienes importados. Uno se reúne con los organismos y los grupos empresariales. Yo no voy a cumplir con las exportaciones porque por la tendencia a los precios en el mercado mundial, los precios de las exportaciones bajan. Bueno, perfecto. Y nosotros decimos atrás, entonces también tienen que bajar los precios de lo que importamos. Y eso es lo que está ocurriendo. Si las monedas en el turismo afectan los ingresos, las mismas monedas lo benefician en términos de capacidad de compra de las importaciones que se hacen. Pero discutir con los organismos y rapiñar 4 kilos ahí da un trabajo, también la gente tiene mucho más necesidades de lo que lo tenemos previsto en el plan. Pero tenemos que tener bien localizado dónde nos afectan las condiciones del mercado mundial y dónde nos dan determinados ahorros. Y eso fue uno de los acuerdos que se tomó en el Consejo de Ministros y el responsable de eso es el Ministerio de Economía. ¿Cómo vamos a actuar entonces? Para que los diputados estén informados. Adelante. Los créditos comerciales no utilizados por la tendencia a la baja de los precios en el mercado mundial se destinarán a importar alimentos y crear inventarios que sean fuente del plan 2016. Se tenía una capacidad de crédito por China de $80 millones y ahora en China está comprando un poquito más barato y en vez de 80 compra lo mismo con 70, le estamos diciendo al organismo, quédese con los 10 y adelante ya contrataciones del año que viene, para que se quede como inventario y fuente del 2016. Recuerden que estamos tratando de crear capacidad en todos sus balances desde antes. Pero eso significa que cuando la gente presente el plan tiene que decir, este es el nivel de inventario que yo tengo por la utilización de los créditos. Y a veces cuando uno le pregunta eso al organismo, no hay quien se lo conteste. También es verdad. Entonces, con los créditos hay que seguir adelantando contrataciones el año que viene. No vamos a quitar capacidad de compra por la vía de los créditos porque se haya podido ahorrar algo por los precios. Pero hay que tener bien definido, aquí están los ministros sentados y los jefes de los grupos empresariales, tenemos que tener bien definido dónde está ese inventario que vino y qué fuente para el año que viene. Porque si no tenemos que gastar hoy y gastar el año que viene. Y entonces es verdad que no hay ahorro de ningún tipo. Y el otro punto, que es los ahorros por precio en la importación de dinero líquido, sí vamos a tratar de rebajarlo. Nosotros hemos calculado que le pudiéramos quitar a todos los organismos el 8% de las asignaciones líquidas y pudieran comprar lo mismo que está previsto en el plan. Eso no es así, un rasero para todo el mundo, los ministros saben que lo estamos discutiendo, pero tenemos que administrar a punta de lápiz las divisas que el país cuenta, porque es la única forma de hacerlo. Seguimos. Entonces,
Veníamos hablando del balance comercial y las importaciones. Todo eso tiene reflejo en la balanza en divisa. La balanza en divisa para este año mantiene fuertes tensiones en la disponibilidad financiera del país. No piense nadie que porque la economía creció un 4,7% en el primer semestre, el dinero en este país está corriendo por tuberías. Siguen las mismas tensiones y la administración de ese dinero, semana por semana, por el nivel que corresponde y las propuestas que se hacen. Uno de los efectos que tienen este 4,7% de crecimiento del PIB en el semestre fue el financiamiento que se logró adelantar el año pasado, en octubre, noviembre, que se le adelantó a organizaciones empresariales casi 6 meses la disponibilidad de divisas líquidas de lo que tenían que comprar. Esos 500 millones hay que devolverlos, a mí me lo recuerdan todos los días este mundo. Que habría que tenerlos devueltos para hacer una misma operación el año que viene, a finales de este año, para el 2016. Y también eso es uno de los cambios importantes de la planificación. Eso no salió porque a nadie se le ocurrió. Eso es porque hemos estado claros que la economía necesita un capital de trabajo. Y ese capital de trabajo mínimo es el dinero líquido que hay que organizarle a los organismos desde octubre, noviembre, para que empiecen todas las contrataciones del próximo año. Hay organismos y organizaciones empresariales que están en esquemas cerrados de financiamiento que no entran por este adelanto. Ellos lo van haciendo con sus propios ingresos. En términos de importación de alimentos, muy breve, adelante. Esto es lo que hemos logrado, rebajar en la importación de alimentos. 174 millones, por lo que expliqué de la tendencia a la baja de los alimentos. Ahora, ¿qué ocurre? Que algunos incumplimientos de la producción nacional de alimentos nos obliga, aparte de esos ahorros, cogerlos para importar más alimentos. Seguimos. Fíjense. Entonces, el balance de arroz está montado para que tenga 35, 40 días de cobertura de arroz. Aquí el arroz tiene dos fuentes fundamentales. Uno, la producción nacional, y otro, Vietnam. Y Vietnam está a 45 días de navegación de Cuba. Por tanto, usted tiene que tener como mínimo 45 días de cobertura de arroz en el país. Porque el arroz que se reparte por la canasta familiar normada, que el INA dio los datos, lo que se subsidia, que hay que ponerlo todos los días primero en la bodega, anda en el orden de 37.000, 38.000 toneladas de arroz. Más el consumo social y el que se vende por la libre. Entonces, el país tiene que tener cobertura de no menos de 45 días. Ya cuando son 30 días solo de cobertura de arroz, eso no hay quien lo tenga parejo por todas las provincias. Entonces usted puede tener un día más en una provincia y otra en otra menos. Y exige transportaciones adicionales, que además complica también el balance de carga. Como mejor funciona el país es teniendo 45 días de cobertura de arroz, porque son volúmenes muy grandes. Entonces, se reducen los inventarios en 23.000 toneladas. Cayeron las coberturas 15 días por incumplimiento de la producción nacional en el primer semestre. Ahora, los problemas del agua, la sequía y otros problemas también, ya la agricultura ha anunciado que el incumplimiento, en vez de ser 23.000 toneladas, van a ser unas 49.000, 50.000 toneladas. Aquí ha influenciado mucho el tema agua. Entonces, para no bajar las coberturas de arroz y sin quedarnos sin arroz, hay que importar 50.000 toneladas de arroz más, que se traen a crédito y no se pagan este año, pero el pago de deuda nos cae el año que viene. Entonces, si bien en términos de precio nos ahorramos unos 26 millones por precio en el arroz, el tener que importar 2 barcos más de arroz, 50.000 toneladas, se traga también el ahorro por precio. Y así es como va ocurriendo. Pero bueno, no hay otra solución que importar 50.000 toneladas de arroz por encima de lo previsto en el plan. Y así se van llevando cada uno de los balances. Hay un incumplimiento de entrega de leche a la industria de unos 13 millones, que tal parece que para el año va a ser superior a los 13 millones, y que habrá que tomar decisiones. O se importa más leche en polvo de un dinero que no tenemos, o habrá mínimas, pero habrá afectaciones en algunos niveles de actividad en la industria láctea, porque lo que hay que preservar ante todo es la leche de los niños. Y en el caso de la harina de trigo,
También por algunos incumplimientos en la producción nacional había una empresa mixta que tenía que exportar harina de trigo y la vamos a dejar de exportar y se va a incorporar al balance de consumo de harina, por supuesto. En el azúcar, que como dije creció pero no cumplió lo previsto, se quedó unas 79.000 toneladas por debajo de lo previsto en el plan. Se ha logrado preciar el azúcar aproximadamente a 17 centavos la libra. Ahora hay una reducción en el consumo de azúcar del país de 30.000 toneladas que también se van a quitar del consumo y se van a exportar, supliendo un poco el déficit por el incumplimiento de la exportación. Se hizo un estudio de la presencia de productos alimenticios en la red de tiendas en divisas y hay carencia de productos por dos causas fundamentales. Una, el incumplimiento de la producción nacional, de los productores nacionales, y otra, el arribo tardío de las importaciones. Se han tomado un grupo de medidas para abastecer mejor ese mercado que debe tener efecto en el corto plazo. Hay 5.000 toneladas de pollo de la gastronomía que se mueven para las cadenas de tiendas y 40 millones de dólares del ahorro logrado de los 174 millones de alimentos que entonces hay que importarlo para que tengan mejor surtido las cadenas de tiendas y hay que hacer una importación adicional de unas 500.000 cajas de cerveza, que todo el mundo ha visto que ha habido déficit de esos productos en las cadenas de tiendas. Ahora, no hacemos nada con coger 40 millones de dólares, importar y abastecer mejor a golpe de importación las cadenas de tiendas si se mantienen los incumplimientos de los productores nacionales. Eso es porque los productores nacionales tienen que recuperar el atraso que tienen en las entregas a las cadenas de tiendas y tienen que ponerse a los ritmos previstos en el plan. Eso es tenso, pero hay que hacerlo. Aquí hay un organismo que es determinante en ese tema, que es la industria alimentaria. Tiene que recuperar asignaciones de fideos, pastas, quesos, leche y otros tipos de quesos. Y además se ha decidido que el organismo rector para controlar el mejor abastecimiento en las cadenas de tiendas, es decir, va a ser el centro de esa tarea, el MinSIN, que es el organismo rector del comercio interior en Cuba. En términos de balance de energía, los principales indicadores físicos de portadores energéticos estimados para el semestre y el año son favorables. Cuando me digo esto me refiero a los niveles de generación de electricidad, producción de petróleo y gas acompañante, pero en temas de intensidad energética el año deteriora un poco lo que habíamos planificado, aunque 93,4 toneladas por millón de pesos del PIB es un buen resultado. Por allá, adelante había un balance que era el balance de energía, por eso voy más o menos por los mismos balances. Balance de carga. Bueno, los problemas en la transportación de carga han provocado afectaciones en el comportamiento de la economía. Es una realidad. Discutido con el Ministerio de Transporte y un grupo de medidas urgentes para resolver. Hay cosas producidas que no se han podido transportar. Y hay materias primas que no han llegado a tiempo a los lugares que entonces limita las producciones. Es clave tener un balance de cargo equilibrado que permita ejecutar todas las transportaciones como estaban previstas. Si el PIB crece un 4 y tanto %, entonces en el año hay que transportar unos 4 millones más de toneladas con relación al periodo anterior. Es decir, si el PIB crece, las transportaciones crecen. Porque tiene que transportar más materia prima y tiene que transportar más producto terminado. Como dije, se estima incumplir el plan en casi 2 millones de toneladas. Ábreme ahí que hay un hipervínculo. Y es aquí donde está entonces el tema de las cargas. Había que transportar 84,7 millones de toneladas y estamos hablando de 82,8. Es decir, se va a quedar al 97,8. El que más influye en estos incumplimientos son las empresas especializadas del Ministerio de Transporte y dentro del Ministerio de Transporte el ferrocarril. Adelante ahí la tabla. Sí, aquí está. De ellos ferroviarios 82,5. Después de 280 kilómetros aproximadamente, la vía más eficiente en Cuba de transportar es el ferrocarril.
más de 280 kilómetros, porque en cada esquina tiene dos patas de transportación automotor, una para llegar al ferrocarril y otra para llevárselo cuando llega. Menos de 280 kilómetros no es tan así la cuenta, pero más de 280 kilómetros, cada vez que usted monta una carga en un camión empieza a perder dinero, dentro de ellos portador energético. Por tanto, es clave que el ferrocarril recupere sus niveles de actividad. Eso lleva una organización también, no siempre se logra. Fíjense que hasta el mes de marzo, por diferentes causas, se han pagado $2.100.000, de los cuales entre ellos el 20 y el 25% está asociado al transporte de estadía. Hay otras causas también, pero un 20 y un 25% está asociado al transporte. Gastarse $2 millones en estadía es como tirar $2 millones al agua. Eso usted no lo ve, es un barco que tenía que descargar en 5 días, no está bien definido el almacén, el transporte, el ritmo de descarga y le tiene que pagar estadía al barco. Entonces, y en eso hay responsabilidad de muchos organismos enredados, desde que los almacenes no abran a tiempo, de que el camión no viene, toda esa historia que ustedes conocen que se produce por ahí. Solo que un barco toque 2 puertos nos obliga a pagarle al armador del barco $2 por tonelada por el tonelaje total. Por tanto, si usted trae un barco de 25.000 toneladas de arroz y le tiene que dar 2 puertos, solo por tocar $2, los 2 puertos le cuesta $50.000 más. Y ya dijimos que en el balance en divisa la situación de la divisa sigue tensa. Por tanto, esas son cosas que hay que resolver de inmediato. Aquí están las causas fundamentales. El equipamiento del 2014 y el 2015 no había llegado todavía, debe llegar todo el 2014 este año y casi todo el 2015 este año también, un 90% más o menos de él, más del 90%. Esto es lo que yo me refería al principio, que contamos con estos equipos en la balance carga y desde el 1 de enero no estaban disponibles. Independientemente de todos los problemas organizativos, mantenimiento y coeficiente de disponibilidad técnica de los equipos. Ha habido falta de partes y piezas agregados, baja rotación de los medios de transporte y deficiencias organizativas y baja disponibilidad técnica en el sistema ferroviario. Todo esto ha llevado a que tengamos un sobreconsumo de unas 6.400 toneladas de diésel. Lo que hemos discutido con el Ministerio de Transporte es que si se transportan las 84 millones de toneladas previstos en el plan, no hay problema con el diésel, pero si no que se transporta, que venga, ¿a quién se lo quitamos? Porque lo que no se puede deteriorar son los índices de eficiencia. Y también se tomaron un grupo de medidas para contrarrestar estos efectos y se autorizó de la Reserva Estatal del país un grupo importante de equipos de transporte y medios de construcción para reforzar la capacidad constructiva de estos dos sectores fundamentalmente. Ahora bien, otra de las categorías del plan que también coincide con uno de los balances es el tema de las inversiones y las construcciones. Aquí estamos hablando que se va a quedar el plan de inversiones del año al 92,3% de ejecución. Fíjense que el plan son 7.234 millones y estamos estimando se ejecuten 6.677,8. Eso es superior al año pasado, que anduvo en el orden de los 5.800 millones más o menos de inversiones. Es decir, sería una cifra muy superior a la que se ejecutó el año pasado. Pero todo eso que vino en el que no vino en el 2014 y que está llegando ahora, tributa favorablemente al 92,3, porque eso va a estar en el real, pero no estaba en el plan. Por tanto, plan año puro, el incumplimiento va a ser un poco más pequeño. Pero si sumamos los corrimientos del 2014, da el 92,3. Ahora aquí, 2 comentarios importantes. El 66% de las inversiones se ejecutan en el segundo semestre del año. Eso no es posible. Tenemos que aprovechar mejor el primer semestre del año en el proceso inversionista. Se ejecutan muy pocas inversiones. La economía cubana es estacional por varias razones. La zafra tiene una estación, el turismo tiene su alta. Si arriba de eso le ponemos estaciones de cosas que no dependen de la estacionalidad, entonces nos complicamos más.
hay que crear condiciones para que el proceso inversionista, nosotros nos parece que el 31 de diciembre se acaba la vida y empieza el otro día, no, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, el otro día primero, las inversiones no pueden parar. El proceso inversionista no se puede parar, ni por espera de asignación de recursos, ni por fichas de plan, ni por contrato con los constructores, eso es algo que arranca y nunca se puede parar. Una de las cosas que tenemos que trabajar muy duro es en lograr mayor eficiencia en el proceso inversionista. Y un 66% de las inversiones en el segundo semestre no es un buen número. En el Consejo de Ministros se discutió y el ministro de la Construcción, René Mesa, que está aquí, decía que en el primer semestre prácticamente no tuvo cemento ni acero y hasta falta de árido en las provincias orientales. Bueno, eso no puede ser. Porque ¿cómo van a hacer en 8 meses lo que estaba previsto que se hiciera en 12? Entonces todo eso tenemos que organizarlo desde este año. Y que tiene que ver también con la capacidad del balance de carga de transportaciones que se está discutiendo. Ahora fíjense que las inversiones tienen 3 elementos fundamentales: construcción y montaje, equipos y otros. En el caso de los equipos, el 75% del equipamiento llega también en el segundo semestre. No es posible, porque entonces eso tampoco crea las capacidades en los 10 balances que dije al principio. Si llegara el 75% de los equipos en el segundo semestre y fuera las capacidades que hay que tener para el próximo año, fue perfecto, pero si es para el mismo año, está atrasado. Por eso me voy a referir al final de algunas decisiones que se tomaron y se aprobaron en el Consejo de Ministros de cómo empezar a organizar algunas cosas para el año que viene, que están al final de este informe. Seguimos. Hay organismos y grupos empresariales que tienen mayor o menor atraso en el proceso inversionista. Y hay otros que han hecho unos estimados muy optimistas, pínchalo ahí, que son los de la última columna, los que están en azul. Hay organizaciones que la ejecución del proceso inversionista ha sido muy pequeño en el primer semestre, sin embargo se están manteniendo estimados altos, que es el que da el 92,3%. Aquí recalcar que esas inversiones tienen creadas todas las condiciones para que se hagan el año. Eso hay que ejecutarlo con mucho orden, mucha intensidad de trabajo, porque es importante que ese proceso inversionista termine con el 92,3% que está previsto. Adelante. Adelante. Seguimos. Bien. Se hizo un estudio de un grupo de inversiones, y eso ocurre mucho. En el plan usted le diseña una estructura de financiamiento, tanto por crédito, tanto por líquido, y no siempre los organismos y los grupos empresariales logran en la ejecución del plan el financiamiento que se previó. Y hay un total de un monto inversionista de 1.966 millones. Que de esos 1.966 millones, 1.404 son por crédito. Y han tenido dificultades en el financiamiento por 126,9. Cuando uno revisa, la gente le dice, más o menos un buen cubano, no he logrado el financiamiento y no he podido poner a la ejecución de las inversiones al tope de sus capacidades, me refiero en el proceso inversionista. Esos son 26,9 millones. Y en el Consejo de Ministros se aprobó lo siguiente, adelante. Modificar los países de origen o los plazos del financiamiento. Había quien tenía, digamos, China y no encontró el equipamiento que estaba buscando en China. O en China le dijimos a 720 y no lo encuentra a 720 y sí lo encuentra a 360 días. Y la decisión que se aprobó fue, quita los 720 y ponlo a 360. Pero fíjese, 720 a pagar en 2 años, 360 a pagar el año que viene. Por tanto, si no se hace la inversión y no empieza a rendir, entonces hay que buscar otros ingresos para empezar a pagar otros financiamientos. No se trata de tomar la decisión de cambiar por aquí para allá. Se trata de lograr, de hacer la inversión con una rapidez, que el financiamiento que se tomó para pagar la inversión se pague con el rendimiento de la propia inversión, porque el flujo de caja del país no aguanta otra cosa. Entonces se tomaron todo ese grupo de decisiones. Y además
hubo que salir a buscar fuentes líquidas por 19.200.000 dólares, que están ahí reflejadas. ¿Cuánto es para el grupo azucarero? 15 millones, que son 42 cosechadoras de caña que tienen que estar picando caña ya cuando arranque Zafra Chica en noviembre, que vienen de Brasil, y así más o menos. Ese es el tema de Ascuba. Este es el tema del grupo alimentario. Para el Mitran también 500.000 dólares para la adquisición de 50 cuñas, que tiene que ver con la capacidad de carga. Para la Corporación de la Aviación también se tomaron decisiones y hemos revisado con todos los organismos las inversiones que tenían ese proceso. Se hizo una propuesta, se llegó al Consejo de Ministros y se autorizó a operar de esa forma. Es decir, que debemos tener un buen cierre del proceso inversionista en el estimado de años si todo el mundo hace lo que le toca con la intensidad y la eficiencia que le toca. Avanzamos. El programa de vivienda que aquí se habló hoy por la mañana, evidentemente se van a terminar por el plan estatal 12.480 viviendas y por esfuerzo propio de la población hay que terminar 6.000 viviendas en el semestre. Se terminaron 6.000 en el semestre y 17.000 en el año, que es una cifra grande que también para cumplir en el segundo semestre hay que trabajar con mucha intensidad. Y las acciones de rehabilitación y conservación a partir de la venta de materiales de la construcción por la libre tienen un incremento importante. Se habló hoy por la mañana de la producción de materiales locales, eso es correcto. Se habló por la mañana también de apoyar a las personas que están construyendo la célula básica, que son 25 metros cuadrados, que eso es cocina, baño y una habitación. También es correcto, pero solo quería dar algunos datos. Nosotros hicimos, recuerden, el censo de población y vivienda, y la vivienda dio que más o menos el 50% del fondo habitacional está evaluado regular y mal. Por tanto, hay muchas necesidades acumuladas en la población. Aquí se está tratando de todos los años la venta de materiales de la construcción de manera a liberarla, incrementarla. Este año, si la memoria no me falla, está en el orden de los 2.300 millones, ahí está la ministra de Comercio. Ese es el número, 2.300 millones. El año que viene tenemos que tratar que crezca. Hay que ver todas las posibilidades de la economía. Pero tampoco nos podemos desesperar. El primer año que se vendieron materiales por la libre, se vendieron 90.000 toneladas de cemento. Digo 90.000 toneladas de cemento porque los constructores saben que por el cemento uno calcula todo lo demás. Por el cemento se calcula árido, acero, y este año ya la venta liberada de cemento está en el orden de las 350.000 toneladas. Lo que pasa es que las demandas acumuladas son muy grandes y no alcanzan. Y hay provincias que en términos de materiales de la construcción, como es el caso de Villa Clara, todo lo que sacan se vende. Hay una participación de la población en el tema fundamentalmente de la rehabilitación de las viviendas y la conservación de las viviendas. La industria no tiene más capacidad de ensacar todo el cemento que hace. Y de las 350.000 toneladas de cemento, un % grande, casi el 50%, se vende a granel. Por eso se planteó aquí por el presidente de una comisión todas las limitaciones que tienen las tiendas. A esas tiendas hay que ponerle un mínimo de recursos que se pueda medir lo que se vende, porque no hay posibilidad de ensacar todo el cemento en un año. No tiene capacidad la industria. Entonces con eso vamos a tener que convivir durante un periodo de tiempo. Ahora en el segundo semestre que hay incumplimiento de las importaciones, yo le dije al ministro de Industria que se pusiera de acuerdo con el ministro de la Construcción para ver si todo lo que se ensacaba para las exportaciones, si no se va a exportar, lo podemos vender en el mercado interno. Pero no podemos pensar que el año que viene todo el cemento, por ejemplo, que se venda por la libre, va a estar ensacado. Por lo menos el 50% va a ser a granel. Y hay que venderlo a granel con el control que lleva. Esas son empresas de comercio de cada territorio. Y es verdad que lo venden por cubo, por pala, pero lo que hay que definir es una unidad de medida y que la gente lo conozca en cada lugar. La otra es decir, no se vende. Eso hay que ponerle un mínimo de recursos para que tenga también control. Fíjense que el cemento a granel vale 90 pesos la bolsa y el ensacado vale 112 y la gente prefiere pagar los 112 porque cuando va en bolsa no le echan menos, ¿no? Todas esas cosas que ocurren por ahí en el comercio que todo el mundo sabe. Pero es lo que quería destacar. Aquí el interés es seguir. Y otra cosa importante.
El sistema tributario nuestro y el presupuesto del Estado tiene una característica, que como norma todos los impuestos van al presupuesto y después se desagregan, excepto los cedidos. Es decir, no tenemos para este objetivo un impuesto específico. Donde casi lo tenemos, una de las pocas donde lo tenemos es en la venta de materiales de la construcción. Que lo que se coge para subsidiar a las personas en términos de dinero es lo que aporta al presupuesto la venta de materiales liberada, que es el 48,8% de la venta. Lina, tú me rectificas, pero anda por ahí. De lo cual se deja un 8% de reserva central. ¿Cuánto? ¿Un 8,5? 8,5. Yo cierro los números porque si no después no me los aprendo. Entonces, todo eso viene para el presupuesto central, se devuelve a los territorios, y lo que sí hay facultad de desagregación es de la provincia a los municipios. Pero la fuente del subsidio es la venta de materiales de la construcción por la libre, así se diseñó. Y también estamos revisando todas esas normas jurídicas porque algunas cosas negativas han ocurrido. Personas que se le ha dado subsidio que no le corresponde, estamos trabajando en una modificación de las normas. En términos del programa de balance de agua, bueno, la situación de la sequía, ustedes conocen, la situación que tienen los embalses, están un % bajo, que ya tiene reflejo en las producciones agropecuarias. La circulación mercantil minorista, que tiene que ver con el equilibrio financiero, como dije anteriormente, se debe cumplir tanto en la moneda nacional como tanto en CUP como en CUC, porque las dos son moneda nacional. Y ha venido creciendo también la circulación mayorista, es decir, el llamado desarrollo del mercado mayorista. Lo que pasa es que todavía lo que estamos ofertando en el mercado mayorista se valora que es más o menos el 50% de la demanda. Irá creciendo, pero con calma también, porque todo esto lleva parte por la disponibilidad del dinero. En la categoría de empleo y salario, como dije, el salario medio crece un 20% por los incrementos salariales visto como país y la productividad del trabajo crece un 5,3%. Globalmente tenemos una pequeña deterioro que viene en la página anterior, 1,05 delante, la correlación salario medio productividad del trabajo. Y aquí está influyendo que los médicos están este año completo y el año pasado fue a partir de abril, Morales. A partir de abril. Recuerden que el incremento salarial de los médicos en 12 meses son 1.600 millones aproximadamente. En el tema del sistema empresarial, hay 82 productos emitidos como encargo estatal y fundamentalmente se cumplen. Esos son los principios, esos son los productos que son interés del Estado, que el sistema empresarial no puede dejar de producir. Y también en el sistema empresarial, en términos de productividad y salario medio, tienen una correlación favorable y no se espera que se incumpla el gasto de salario por peso de valor agregado. Recuerden que hay 5 indicadores directivos, 6 indicadores directivos, 6 indicadores directivos y un indicador límite que es el gasto de salario por peso de valor agregado. Adelante. Sigue. Miren aquí la tabla. Fíjense que la productividad del trabajo crece un 120% y el salario medio mensual crece un 13%. Aquí estamos estimando que de un plan de 581 pesos el salario medio llegue a 660. Estoy hablando del sistema empresarial. Y eso da una relación de 0,999, es decir, el sistema empresarial se va a mantener en los límites, pero hay que velarlo. No nos puede ocurrir que se pague salario por sistema de pago por rendimiento sin respaldo productivo. Ya el año pasado fueron 328 empresas y este año se ha discutido y rediscutido con todo el mundo. Y el año pasado fue el primer año que no fue el año entero y fue la experiencia, pero este año ya eso lo hemos visto. Hay 6 indicadores directivos y un indicador límite. Si no se cumplen los indicadores directivos, hay que penalizar. Y si se cumplen los indicadores directivos, no se pueden pasar del gasto de salario por peso de valor agregado. Eso no es tan difícil de entender. Todo depende de la calidad con que se ha emitido el plan al sistema empresarial.
Aquí hay organizaciones, por ejemplo, como BioCuba Pharma, que tiene 0,25 centavos de gasto de salario por peso de valor agregado bruto. Y hay otras organizaciones como Ascuba que tienen 56, 58. Así fue como lo diseñamos en el plan. Y cada cual tiene que desagregar ese indicador a su sistema empresarial. En enero se visitaron empresas que no tenían claros los indicadores. Entonces, si usted no desagrega a tiempo los indicadores directivos y el indicador límite, ¿cómo entonces se aprueban los sistemas de pago por rendimiento? Si lo primero que hay que poner es clarito la regla del juego. Entonces, y además yo quiero decir que donde esto funciona bien y la gente ha empezado a aumentar sus ingresos a partir del incremento de la producción de bienes, se empieza a estabilizar la fuerza de trabajo, hay otras motivaciones y la productividad cambia. Hay sectores bien claritos donde eso se ha hecho bien, pero todo el que pague sin respaldo productivo se está equivocando. Y nos va a deteriorar entonces las categorías macroeconómicas y volvemos a lo mismo. Si el sistema empresarial se pasa de 0,99, entonces al final del año la correlación salario medio productividad del trabajo global del país se va a deteriorar. Y si usted reparte salario más rápido que la velocidad de recrear riqueza, prepárense para incremento de los precios, que donde primero empieza es por el mercado informal. Que además no es chiquito tampoco. Entonces, el 0,99 del sistema empresarial tiene que financiar el del sector presupuestado, por tanto, esto no se puede romper. Y aquí me voy a referir también entonces a lo que dije ahorita, que hemos cambiado la regla de juego del vínculo del sistema empresarial con el presupuesto del Estado. Hace 2 años, todo lo que generaba una empresa, el presupuesto del Estado lo recogía, incluyendo la amortización, 500 millones en todo el país. El presupuesto del Estado actuaba como dueño y le decía a las empresas, dame la amortización, dame llevé la amortización. Ahora voy a ver las utilidades. Como fisco me llevo el 35% de las utilidades y como dueño me llevo el resto de las utilidades. Entonces el que tenía que en inversión una computadora tenía que decirle al propio presupuesto del Estado, deme el financiamiento de la computadora, y volvía el presupuesto del Estado y mandaba el financiamiento para allá. Desde que el mundo es mundo y la contabilidad existe, la amortización es la fuente de reposición de los activos fijos. Y ahora todas las empresas en Cuba se quedan con la amortización. Y las empresas en Cuba, después que pagan el 35% de las utilidades, hay una cosa que se llama utilidad después de impuestos. Y de esa utilidad después de impuestos, las empresas se llevan el 50%. Moraleja, las empresas hoy están reteniendo la totalidad de la amortización y está reteniendo el 50% de la utilidad después de impuestos. Antes, cuando el presupuesto se lo retiraba todo, entonces decía, para una inversión te doy el dinero, más o menos. Y entonces venían todas las empresas y decían, y para incremento de capital de trabajo quiero más dinero. Y hubo años de dar 2.500 millones, ¿no es así, Lina? Y para financiar pérdidas de periodos anteriores, hubo años de 3.800 millones. Entonces, ¿qué estaba haciendo el presupuesto? Lo quitaba todo y después miraba para abajo y lo volvía a repartir. Esa regla la cambiamos. Se quedan con la amortización, que la amortización es un gasto que no genera desembolso y como norma cae en el activo circulante, en el efectivo, y es un incremento natural del capital de trabajo. Y después se quedan con el 50% de la utilidad después de impuestos para 9 destinos que no tienen prioridad. Y si cumple con un grupo de indicadores, se puede usar hasta para la distribución entre los trabajadores. Pero un destino que tiene es el incremento de capital de trabajo, financiar pérdidas de periodos anteriores. Por tanto, la costumbre de que empresas con pérdidas se viran por el presupuesto del Estado para pedir el dinero que le financie la pérdida, también se acabó. Solo con carácter excepcional. Y eso fue lo que explicó el ministro de la Agricultura. Y él tiene que fusionar empresas. Porque la base productiva en la agricultura, en un 80% del fondo de la tierra, es por fórmulas no estatales. Por tanto, el sistema empresarial ha quedado para otra cosa. Dentro de ello, prestar servicio. Y se tiene que redimensionar ese sistema. No aguanta. Eso es como un enano cabezón. Llena la infraestructura de la empresa y después no hay margen comercial que usted cobre en los servicios que mantenga esa infraestructura. Y no se trata de unir empresas por unir. No digo nada que no esté discutido con ellos
Exactamente así. Cuando uno habla de unir empresas, no es para coger dinero malo y meterlo en dinero bueno de una empresa, porque como norma, después peor. Se trata que eso se redimensiona y los gastos indirectos, y llegamos a tener un 35% de trabajador indirecto. ¿Qué ingreso aguanta eso? ¿Quién financia un 35% de trabajador indirecto? Tenemos que estar claros que la reestructuración, y hay un lineamiento que dice que las empresas, cuando de manera consecutiva tengan pérdida, se extinguen. No puede haber una empresa con pérdida. Y están creadas las condiciones para que operen sin pérdida. Y podrá haber excepciones, todo tiene excepcionalidad. Pero la costumbre de que hay empresas con pérdida o con déficit de capital de trabajo y que el presupuesto del Estado se lo tenga que dar en automático, también va quedando atrás. El sistema empresarial, una empresa, está hecha para producir, vender, cobrar y tener utilidades. Lo demás es una entidad presupuestada. Y tenemos que irnos acostumbrando, por eso se han ido cambiando poco a poco las facultades de las empresas. Hay empresas por ahí que cuando no cumplen con los indicadores directivos dicen, quiero ir al salario a tiempo. A tiempo el salario escala, ¿no, ministro de Trabajo? Sí. Y cuando tienen resultados dicen, quiero estar entonces por sistema de pago de rendimiento. No, o por una o por la otra. Y te tiene que salir a buscar los ingresos y a producir con eficiencia. Y hay otros por ahí que cada vez que cumplen un indicador directivo nos dicen, ajusten el plan para no penalizar en el sistema de pago. Si no se crea la riqueza, no se puede trabajar más, no se puede pagar más. Lo discutimos en el Consejo de Ministros y hay una frase, si la gente gana 1.500, 2.000 pesos si tiene respaldo productivo, eso no es malo. Malo es 600 sin respaldo productivo. Y esos 4 kilos de eficiencia del sistema empresarial tenemos que salir a discutirlo todo. A veces uno piensa que todo el mundo entiende y al otro día le llega una carta, cámbieme los indicadores directivos porque no puedo pagar. O como no puedo pagar, páseme al salario escala. Y hay un grupo de facultades que se están dando. Las empresas en perfeccionamiento aprueban su sistema de pago por rendimiento. Y el resto de las empresas se lo aprueba el OSDE, la Organización Superior de Dirección Empresarial. Y algún día iremos descargando todas esas facultades en la medida que el sistema empresarial esté preparado para hacerlas. Como nos ha indicado General Ejército, con calma. Pero hay que ir avanzando en ese sentido. Aprovecho porque como aquí se habló de empresas con pérdida, de empresas que se unen, no se trata de coger una con pérdida y meterla con otro lado que tiene pérdida. Se trata de que se supone que esas dos unidas son más eficientes que las dos partes aisladas. Y ojo, que esas que se unen tienen deuda. Para donde quiera que vaya una empresa con deuda, se lleva la deuda. Ya eso nos ocurrió en Cuba con las VPC. VPC que se fueron para allá y para acá y tenían obligaciones con el banco en el orden de 280 millones que después tuvo que pagar el presupuesto. O le subimos el precio a la caña y diseñamos un impuesto para ir supliendo esa deuda. La deuda de la base productiva de antes que eso fuera grupo azucarero andaba en el orden de los 5.000 millones de pesos. Hubo que tomar un grupo de medidas bien serias y la van pagando. A veces se atrasan un poquito, pero se les renegoció como a 25 años, ¿no, Medina? Entonces, las reglas del juego con el sistema empresarial van cambiando. No podemos jugar a las empresas son empresas. Ni nadie le puede dar orden a una empresa que le afecte. El que quiera el servicio de una empresa, que se lo pague. Eso toma tal decisión y va a gasto a la empresa. No, eso no, tampoco puede ser. Está puesto en los lineamientos. Nadie puede introducir y meter las manos en la administración de la finanza de una empresa. No estoy haciendo otra cosa que trasladando el espíritu y los lineamientos acerca del sistema empresarial. Y eso va avanzando. Donde se hace bien, avanza. Y como dije, en el equilibrio financiero estamos tal y como estaba previsto. Seguimos. Hay un grupo de decisiones que se han tomado que no tienen que ver exactamente con la ejecución del plan de la economía de este año, pero que tiene que ver el año que viene. Es crear capacidades en algunos balances. Seguimos. Y son exactamente los mismos 10 balances. Estamos cumpliendo con el concepto de las modificaciones que se están haciendo en el sistema de planificación. Se aprobó también en el Consejo de Ministros, fíjese que esto dice metas del modelo global del 2016. ¿Qué hay que hacer desde ahora para que no nos ocurra en el 2016 cosas que nos balance desequilibrio nos pasaron este año porque afectan el funcionamiento de la economía? Entonces,
Seguimos. No, aguanta. Realizar pagos anticipados por $122.500.000 como condición precedente para hacer operativos créditos. Fíjense, 122 millones en dinero líquido paran la importación de $2.000 millones en crédito para el proceso inversionista. Sí, que son estos que están aquí. Estas son inversiones que tienen fuente de financiamiento por crédito, pero los créditos no cumplen el monto total de la inversión. La línea de crédito pueden cubrir el 85%. El otro 15% del dinero líquido hay que ponerlo. Voy a poner el mismo ejemplo que siempre uso. Está la planta de muebles sanitarios de Italia. Es un crédito con los italianos. Así, René. Pero lleva 1,7 de pago anticipado. Si no ponemos el 1,7 hoy, el crédito no se pone operativo. Y si no se pone operativo, los italianos no empiezan a producir el equipamiento. Y si no producen el equipamiento, no viene. Y si no, entonces, en vez de estar funcionando la ejecución de la inversión desde el primer semestre del año que viene, la estaríamos terminando a final de año. Entonces, de lo que se trata es del dinero líquido de todos esos créditos, ponerlo desde ahora para que se pongan operativos. Y esas autorizaciones las tienen ya todos los organismos y todos los grupos empresariales, por la institución financiera que va a financiar eso. Esos 122,5 millones no cayeron del aire, también hubo que pedirlo. Por tanto, lo que estamos aspirando es que esas inversiones se hagan rápido y rindan frutos, porque hay que pagar tanto el crédito a los italianos como el 1,7 a la institución financiera en Cuba que lo puso. Todo eso no viene por tubería. Nosotros estamos dando un seguimiento del Ministerio de Economía a este tipo de cosas. Fíjense las inversiones que hay ahí. Antillana de Acero, es un crédito con Rusia. A Cuba, las bioeléctricas, que tiene que ver con la política de las fuentes renovables de energía. El Minagri, el programa de bioplaguicida para sustituir importaciones de productos químicos. Uvasol, adelanto de ómnibus para el turismo, porque aquí hay dos ómnibus. Es el ómnibus del turismo y es el ómnibus para transportar los trabajadores del turismo que son del Ministerio de Transporte, y las decisiones se han tomado también. Adelante. Ya hablé que de los medios existentes en la reserva se adelantaron tanto para suplir este año como para adelantar capacidad con el año que viene, pero también hay que devolverlo. Al Mitran se le anticiparon $54.300.000 para la importación de equipos automotores y ferroviarios. Sí. Al Micón anticipar la capacidad de crédito por $56.200.000 para la importación de equipos para el incremento de las capacidades constructivas, que incluye el asfalto y el equipamiento para empezar con calma y en un programa la reparación de los equipos altos en la capital. Porque no había equipamiento para enfrente, edificio alto. No había equipamiento para hacer eso. Anticipar capacidad de crédito, $21 millones para la importación de barras de alambrón de acero y madera prevista en conciliación con el Micón, para que no ocurra lo que pasó en las provincias orientales. Eso, en vez de llegar al final del primer trimestre, tiene que estar en Cuba en diciembre. Y respaldar los balances que pusimos. Y en el caso de Cuba, que hay que anticipar los gastos de la próxima zafra, $140 millones para importar recursos que respaldan la zafra 2016-2017, además de aquellos 15 que dije por allá que tiene que ver con las combinadas cañeras que vienen de Brasil. Adelante. En la industria militar también, que tiene capacidades y que estamos proponiendo ir aprovechando esas capacidades, 56 millones, casi todo para capital de trabajo y un poquito para inversiones. En la Unión Eléctrica también seguimos. En Cubasol son los mismos ómnibus del turismo. Y para el resto de la economía, que todos los años todo el mundo aquí trabaja con capacidades de compra, todos los años todo el mundo trabaja con capacidades de compra, ya le hemos adelantado a los organismos las asignaciones de capacidad de crédito para operar en el exterior en los mismos niveles de este año. Y ante la emisión del plan reajustaremos quién se fue por arriba y quién se fue por abajo. Es decir, hay que empezar todas esas contrataciones desde ahora, mucho más con las tendencias que hay a la baja de los equipos. Seguimos. Entonces, general de ejército, más o menos así se comportó el semestre de la economía, y así estamos diseñando cómo funciona la economía, inicialmente con un modelo global que también tiene déficit en su balance en divisas, pero
si cumplimos con todo esto que se aprobó en el Consejo de Ministros, estaríamos en mejores condiciones de enfrentar el 2016, aún con las limitaciones que tenemos. Yo he terminado. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, en los últimos meses hemos sido testigos de varios acontecimientos de gran relevancia para el país, de los cuales ustedes y nuestro pueblo han sido informados oportunamente. Como es habitual, los diputados recibieron en estos días abundante información acerca del desempeño de la economía durante el primer semestre y los estimados hasta fin de año. Ciertamente ha podido revertirse la tendencia a la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto, conocido por las siglas de PIB, que se manifestó en años recientes. Hasta el 30 de junio, el PIB creció 4,7% y estimamos que al concluir el año quedará en el entorno del 4%. Y esto es muy bueno, teniendo en cuenta que en el pasado año solo crecimos un 1%. No obstante, para lograr este 4% esperado, hay que trabajar duro y con mucha disciplina, sobre todo en el orden económico, además, como señalaba el ministro de Economía, Marino Murillo. A pesar de diversos incumplimientos, creció la producción de la industria azucarera y manufacturera, así como la construcción, el comercio, la actividad turística y la producción agropecuaria, aun cuando esta última sufre los efectos de la intensa sequía que se manifiesta en todo el territorio nacional. Debo enfatizar en este sentido la necesidad de un uso más racional de ese recurso vital, como se han referido varios compañeros y compañeras. Al cierre de junio, el agua embalsada era solo del 38% de la capacidad existente. Hoy está el 36,1%, como informó la presidenta del Instituto Recursos Hidráulicos, Inés María Chadman, presentándose el escenario más desfavorable en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Pinar del Río. Una de las mayores insatisfacciones en la ejecución del plan se encuentra en el sector del transporte, lo que ha ocasionado dificultades en el comportamiento de la economía a causa de deficiencias organizativas y baja disponibilidad técnica en el sistema ferroviario y el transporte automotor, asociada a la falta de piezas de repuesto y problemas en el mantenimiento y las reparaciones. Esta situación se vio también agravada por el retraso en la llegada al país de los equipos correspondientes al plan del pasado y presente año, la mayoría de los cuales deben arribar en el 2015. A lo anterior se une la decisión adoptada en la reciente reunión del Consejo de Ministros de entregar medios de transporte y también equipamiento constructivo de la Reserva Estatal, así como anticipar la contratación de los equipos
inicialmente considerados en el plan del 2016. Durante el primer semestre hemos enfrentado severas restricciones financieras externas. Sin embargo, el país ha continuado cumpliendo rigurosamente sus obligaciones de pago con acreedores y proveedores extranjeros, práctica que favorece el paulatino restablecimiento de la credibilidad de la economía nacional, a pesar de que el bloqueo norteamericano sigue en pleno vigor. En medio de estas dificultades, se ha logrado preservar los servicios sociales a la población, cuestión que jamás descuidaremos, y como muestra de ello podemos señalar que ha mejorado de manera sustancial la situación epidemiológica del país. Por otra parte, se mantiene el equilibrio monetario y financiero. La inflación en general se encuentra contenida en los niveles previstos, entre el 3 y el 5%, aunque no ignoramos la justa preocupación de la población por los altos precios de los productos agropecuarios que crecen más que el salario medio. Ustedes han podido apreciar, a diferencia de sesiones anteriores de la Asamblea Nacional, que en esta oportunidad no se incluyó la información sobre el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social aprobado por el sexto Congreso del Partido, atendiendo a que hemos considerado conveniente concentrarnos en la elaboración del proyecto del informe, que sobre esta temática será presentado al séptimo Congreso en abril del 2016, tal y como fue convocado por el Pleno del Comité Central efectuado ayer. No obstante, me referiré brevemente a las principales tareas llevadas a cabo en interés de la actualización de nuestro modelo económico y social. Entre ellas se encuentra la elaboración de la conceptualización teórica del socialismo en Cuba, que en el transcurso de la revolución nunca habíamos elaborado, y las líneas y sectores estratégicos que conformará el programa de desarrollo económico y social hasta el 2030. Ambos documentos formarán parte de los temas que se analizarán en el próximo Congreso del Partido. Al propio tiempo, se continúa avanzando en la elevación del papel que corresponde para jugar a la empresa estatal socialista como figura fundamental de la economía nacional, ajustando medidas aprobadas con anterioridad e incorporando otras relativas a su funcionamiento más flexible y a sistemas salariales asociados a los resultados del trabajo. Igualmente, se han ejecutado diversas transformaciones en el proceso de planificación económica en consonancia con el perfeccionamiento del sistema empresarial, lo que ha permitido incorporar al plan con mayor integralidad las políticas aprobadas como resultado de la implementación de los lineamientos y la programación de los equilibrios monetarios en el plan y el presupuesto del Estado. Prosigue el avance en el cumplimiento del conjunto de medidas orientadas a la unificación monetaria, proceso
de extrema complejidad y que resulta imprescindible para un eficiente desempeño de la economía. No es ocioso reiterar lo planteado en varias ocasiones ante nuestro Parlamento acerca de que se garantizarán los depósitos bancarios en divisas internacionales, pesos cubanos convertibles, CUC, y pesos cubanos, CUP, así como el efectivo en manos de la población y las personas jurídicas nacionales y extranjeras. De la misma forma, se mantiene en marcha el proceso experimental de creación de cooperativas no agropecuarias, el que tiene como prioridades consolidar el funcionamiento de las existentes y seguir avanzando de manera gradual en la constitución de nuevas cooperativas, sin repetir las distorsiones ya identificadas. A ello se une que poco más de 500.000 de cubanos se desempeñan como trabajadores por cuenta propia en múltiples actividades, cifra que seguirá creciendo de manera paulatina al trasladarse a esta forma de gestión un conjunto de establecimientos gastronómicos y de servicios a la población, preservando al Estado la propiedad de los inmuebles. Continuaremos a nuestro ritmo el proceso de transformaciones en la sociedad cubana que hemos decidido soberanamente con el apoyo mayoritario del pueblo, en aras de la construcción de un socialismo próspero y sostenible, garantía esencial de nuestra independencia. El primer semestre del año se ha caracterizado por una intensa ejecutoria internacional. La tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, efectuada en enero en Costa Rica, expresó el firme reclamo de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero y exhortó al presidente Obama a utilizar resueltamente sus amplias facultades ejecutivas para modificar de manera sustancial la aplicación de esa política. Apenas días después, la cumbre de la Unión Africana hizo un planteamiento similar. La séptima cumbre de las Américas, en la que Cuba asistió por primera vez, celebrada en Panamá en abril, fue espacio propicio para que la región reiterara el apoyo a la justa lucha de nuestro pueblo frente al bloqueo y planteara la necesidad de modificar la naturaleza de las relaciones hemisféricas en esta época, en que ya no puede tratársele como traspatio. Precisamente en Panamá sostuvimos una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Mis palabras en ambos eventos recogen la invariable posición de principio de la política exterior de la Revolución Cubana y expresan lealtad a las ideas que nuestro pueblo ha defendido frente a todos los riesgos y desafíos bajo la guía del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Eso me libera de repetirlas hoy aquí, ya que son bien conocidas por ustedes. Sin embargo, debo reiterar nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro frente a los intentos de desestabilización y cualquier acto de injerencia externa.
Conocimos con satisfacción los resultados de las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, al tiempo que seguimos con atención el proceso de diálogo entre ese país y los Estados Unidos. Denunciamos las campañas desestabilizadoras contra el gobierno del presidente Rafael Correa y la revolución ciudadana en Ecuador, a lo que confirmamos la solidaridad de Cuba. Apreciamos que se ha puesto en práctica una ofensiva imperialista y oligárquica contra los procesos revolucionarios y progresistas latinoamericanos, la cual será enfrentada con determinación por nuestros pueblos. Llegue a este Parlamento el saludo solidario a la presidenta Dilma Rousseff y al pueblo brasileño que defienden los importantes avances sociales y políticos de integración regional y de los países del sur frente a los intentos de revertirlos. A principios de mayo asistimos a la impresionante conmemoración en Moscú del 70 aniversario de la victoria contra el fascismo, hecho que nadie podrá tergiversar ni borrar de la memoria de la humanidad. Nosotros advertimos tempranamente en esta propia sala que el intento de extender la OTAN hasta las fronteras de Rusia traería serias amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Hoy reafirmamos que el propósito de aplicar sanciones contra Rusia lesionará los intereses de Europa y traerá mayor inestabilidad y nuevos peligros. Esta posición fue planteada nuevamente por Cuba en la segunda cumbre CELAC-Unión Europea, donde se ratificó también nuestra disposición al diálogo y la cooperación en el bloque comunitario, con el cual estamos negociando un acuerdo al respecto. En esta ocasión presidió nuestra delegación a esta reunión de la cumbre de la CELAC Unión Europea el vicepresidente primero Miguel Díaz-Canel. Saludamos el acuerdo alcanzado entre la República Islámica de Irán y el grupo de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. Reiteramos nuestro respaldo al derecho inalienable de todo Estado al uso pacífico de la energía nuclear. Este resultado demuestra que el diálogo y la negociación son la única herramienta efectiva para solventar las diferencias entre los Estados. Desde ahora nos preparamos para recibir el próximo mes de septiembre al Papa Francisco con afecto, respeto y hospitalidad como merece. Despierta admiración mundial su prédica a favor de la paz y la equidad, la erradicación de la pobreza, la defensa del medio ambiente y su análisis de las causas de los problemas de la humanidad que todos hemos seguido con atención, especialmente durante su memorable recorrido por Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ya fue informado que el próximo 20 de julio, como resultado de negociaciones que se desarrollaron de manera respetuosa y en pie de igualdad, quedarán oficialmente restablecidas
las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y se reabrirán embajadas en las respectivas capitales. En primer lugar, la nuestra. Habrá concluido así la primera fase del proceso iniciado el 17 de diciembre y comenzará entonces una nueva etapa larga y compleja en el camino hacia la normalización de las relaciones, que requerirá voluntad para encontrar soluciones a los problemas que se han acumulado por más de 5 décadas y afectan los vínculos entre nuestros países y pueblos. Como hemos dicho, se trata de fundar un nuevo tipo de lazos entre estados distintos a los de toda nuestra historia común. Tal como señala la declaración del gobierno revolucionario del 3 de julio, no es posible concebir, mientras se mantenga el bloqueo, relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos. Al reconocer el llamado del presidente Obama al Congreso norteamericano para que levante el bloqueo a Cuba, reiterado en su declaración del pasado 1 de julio, esperamos que continúe usando sus facultades ejecutivas, o sea, aquellas que él puede como presidente tomar sin interferencia del Congreso, para desmantelar aspectos de esta política que causa daños y privaciones a nuestro pueblo. El resto de esta situación de las medidas del bloqueo corresponde, como es natural, al Parlamento, o sea, a su Congreso. Para normalizar los vínculos bilaterales, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo, que cesen las transmisiones radiales y televisivas ilegales hacia Cuba, que se eliminen los programas dirigidos a promover la subversión y la desestabilización internas, y se compensa al pueblo cubano por los daños humanos y económicos provocados a causa de las políticas de los Estados Unidos. Cambiar todo lo que debe ser cambiado es asunto soberano y exclusivo de los cubanos. El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones, convencido de que ambos países podemos cooperar y coexistir civilizadamente en beneficio mutuo, por encima de las diferencias que tenemos y tendremos, y contribuir con ello a la paz, la seguridad y la estabilidad, el desarrollo y la equidad en nuestro continente y el mundo. Compañeras y compañeros, hace pocas semanas recibimos en la patria a los integrantes del contingente Henry Reeve, que participaron en la batalla contra el ébola en África Occidental, donde dieron un extraordinario ejemplo de solidaridad, altruismo y valor personal al enfrentamiento a esa mortífera epidemia. Nuestro eterno homenaje a Jorge Juan Guerra Rodríguez y Reinaldo Villafranca Antigua, los dos cooperantes que fallecieron por otras enfermedades contraídas durante el cumplimiento de esa misión. También una brigada médica cubana que regresa en los próximos días asistió con gran espíritu solidario a las víctimas de los terremotos en las montañas de Nepal. Nuestro país continuará cumpliendo según sus posibilidades
con el deber internacionalista de apoyar a los pueblos necesitados, como hoy lo hacen decenas de miles de compatriotas en más de 80 países de América Latina, el Caribe, África y Asia, bajo el principio de que aquellos que puedan sufragar la colaboración lo hagan, y a los que no cuenten con recursos los proseguiremos ayudando. En apenas 10 días celebraremos el 62 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y los 500 años de la fundación de la ciudad de Santiago de Cuba. Allí compartiremos con ese aguerrido pueblo la alegría por estos acontecimientos, aguerrido igual que el resto del país, incluyendo la Isla de la Juventud y sus callos adyacentes. Allí compartiremos con ese aguerrido pueblo la alegría por estos acontecimientos y escucharemos las palabras del segundo secretario del Comité Central del Partido, compañero José Ramón Machado Ventura. Apláudanlo también. Quien hoy compare esta ciudad heroína con aquella que quedó después de ser azotada por el huracán Sandy hace menos de 3 años, podrá comprender que no hay nada imposible para un pueblo unido como el nuestro, dispuesto a luchar y defender la obra de la revolución. Nos veremos en Santiago. Muchas gracias.